Voy a poner, voy a poner para grabarlo, no porque después se los mande, sino lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, pero así queda registrado este momento. Bueno. Día del terapeuta floral, feliz día, como decíamos a todas. En el 2009 se hizo una encuesta a todas las personas que trabajaban con esencias florales para decidir poner un día del terapeuta floral. Antes no existía ese día así oficialmente, ahora sí. Y la pregunta era si se respetaba la fecha de nacimiento de Bach o la fecha de fallecimiento. Y por mayoría ganó la fecha de nacimiento porque era el día que nació este médico creador de este sistema floral tan, tan antiguo y tan vigente cada vez más, ¿no? Porque él siempre, yo tengo en mente que decía, o dice en sus libros, yo estoy haciendo una medicina para el futuro y creo que el futuro llegó a ser presente y está sucediendo ahora más que nunca. Y la manera mía de homenajearlo, que siempre, bueno, le contaba a Laura desde que se instauró el Día del Terapeuta Floral, antes presencialmente y ahora virtualmente, siempre me gusta como dar una conferencia, que es mi manera que yo siento de celebrar el día. Siento que el doctor Bach nos está escuchando y viendo desde el plano en que esté y que se alegra de que haya muchas semillitas. Entonces siempre cuando doy una conferencia digo, bueno, tratar de buscar un tema que no sea un tema que se ve en el curso de terapeuta floral, sino que sea un tema, digamos, que tenga que ver con un trasfondo, con un conocer un poquito más a Bach desde otro lugar, ¿no? Y lo que se me ocurrió es esto, una pregunta que por ahí muchas personas se la hacen, de entre ellas yo me la hice en su momento, de por qué Bach eligió dos métodos de preparación de las esencias florales. Es decir, por qué hubo un cambio de método de preparación. Fíjense en que fue el único, después surgieron un montón de sistemas florales y actuales y muy conocidos, pero todos utilizan el método solar. En tanto que Bach, para preparar sus 38 remedios, eligió dos métodos, es decir, 19, que en realidad van a ver que van a ser 20, no 19, por el método solar, y las últimas 18, o las 18 por el método de ebullición o de cocción. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cambió de método? Por supuesto que no está Bach para responderlo, no dejó nada escrito de esto, así que lo que yo voy a contarles son hipótesis que surgieron desde distintos lugares, dando distintas teorías y forma de por qué, y va a quedar un final abierto que estimo que, como todo buen maestro, Bach dijo, bueno, le dejo a mis alumnos, a mis discípulos, a los que van a seguir mi trabajo, que aprendan por sí mismos, que investiguen y que busquen. Es decir, todos los maestros siempre nos tiran como preguntas o deberes o ejercicios para que nosotros continuemos su obra. Así que bueno, por eso digo, esta conferencia va a ser un poco contarles todo lo que yo investigué, aprendí gracias a otros maestros de por qué Bach usó dos métodos de elaboración de las esencias florales. ¿M? Primero, vamos a hablar muy poquito, todos ya lo conocen y lo saben, qué es una esencia floral. Es decir, ¿para qué sirve una esencia floral o por qué se utiliza una esencia floral? Em, Y acá todos sabemos que las esencias florales son paquetes de información, es decir, es una vibración que se toma de la planta para Bach, siguiendo su tradición. Bach seguía mucho la espagiria, seguía mucho en la masonería. Saben que Bach era masón y había aprendido muchas enseñanzas siguiendo a Paracelso, que la sanación estaba en la naturaleza y que las plantas no sanaban, o todos los otros seres vivos
el reino mineral, reino vegetal y reino animal, sí estaban en orden con la naturaleza y tomando la información, la vibración, la energía, no importa el nombre que le demos a ese ser vivo y dándoselo al humano, que sí es el que está en desorden con la naturaleza, es el que tiene un ego, personalidad que lo hace sentir superior, que no lo integra a la naturaleza, que no es parte de la madre tierra cuando en realidad no es así, sí utiliza todos esos conocimientos para preparar el sistema floral de 38 remedios. Es decir, Bach bien lo dice, yo no descubrí nada, esto ya estaba descubierto por la Espagiria, que la naturaleza sana y que los vegetales que están en la naturaleza son los que, si nos conectamos con ellos, podemos llegar a la sanación. Sí, lo que encontré, y ese es mérito de Bach, que no es poco, es el método de traer esa naturaleza a la casa del hombre. Es decir, si no podemos salir, si no queremos, si no estamos por lo que fuera en contacto con la naturaleza, ¿cómo, decía Bach, puedo traer esa naturaleza a donde está el hombre para ayudar a sanarlo? Cuando hablaba de sanación, para Bach, ¿qué consideraba que era una sanación? Era que descubramos quiénes somos realmente. Es decir, cuál es el mensaje que trae nuestra alma, cuál es nuestro propósito de vida, para qué encarnamos. Bach dice que cuando descubrimos ese propósito de vida, cuando nos sincronizamos nuestra alma o nuestro ser con nuestra personalidad y nuestra personalidad sigue esos dictados del alma, ahí encontramos la plenitud, la completud y ahí estamos sanos, aunque tengamos dolencias físicas, emocionales o mentales. Es decir, que para Bach salud era sinónimo al encontrarle el sentido a la vida, en estar agradecidos a la vida, tener una conciencia sagrada de la vida y vivirla, no sobrevivir, sino vivir a pleno, disfrutando de las experiencias, porque las experiencias no son malas o buenas, como las tildamos nosotros en nuestra mente dual, sino que las experiencias son aprendizajes que nuestra alma, nuestro ser eligió para hacer su paso en la tierra, para aprender. Eligió como, él habla de la tierra como escuela. Nosotros venimos acá a aprender, por eso habla de un día de colegio, que cada encarnación es un día de colegio, una materia a cursar, y que cuando la cursamos ya no tiene sentido estar más en el colegio, como los chicos cuando aprueban, terminan una carrera y ya sí podemos llegar y elevarnos al sol. ¿Mm? Entonces, las esencias florales, ¿qué serían? Esos paquetes de información que tienen los vegetales, las plantas y los árboles, que traen la información del alma de esa planta, el arquetipo de esa planta, las virtudes de esa planta. Como si las plantas están en orden con la naturaleza, cada planta tiene una virtud, trae una virtud arquetípicamente, y extrayendo esa virtud y dándosela al ser humano, se podría transformar los defectos del ser humano en virtudes. Em, ¿Por qué las plantas traen esa virtud? Voy admitiendo gente, por eso me quedo acá antes de pasarle el power, para que estén todos o todas. Em, Porque sí, cada ser tiene un deva, que serían en lo humano los ángeles, las plantas tienen los devas, que son los arquitectos que le dan esa forma a la planta que puede ver el preparador,
en lo que se llama la signatura de la planta, un signo, un color, un determinado tamaño, cantidad de pétalo, de hoja, de raíz, pipi, 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 todo lo que vemos en signatura, y esa marca va a mostrarle al preparador para qué trabaja esa planta, para qué sería, en qué nos sanaría esa planta específica. ¿Sí? ¿Se entiende? Esos devas, Bach tenía, además de ser un científico, médico, cirujano, patólogo, también era un intuitivo, un canalizador, y lograba conectarse con esos devas, hablar con esos devas, escuchar, mejor dicho, a esos devas, que le contaban esta virtud que tenía la planta. Esa era, es una capacidad que tienen los preparadores florales o que tuvieron los preparadores que sus sistemas florales trascendieron, no solamente Bach, Bush, California, Sirio y un montón de otros sistemas que hoy andan, que están en el mercado, de al contemplar la planta, al pedirle permiso a la planta para cortar esa flor, al pedirle permiso a esos devas, a ese deva de la planta y esos elementales de la planta, que los elementales son los obreros del deva, los empleados del deva. Es como que el deva es el arquitecto que diseña la forma, el color, el tamaño, el hábitat donde va a estar esa planta, y los elementales son los trabajadores que trabajan para ese deva, como las abejas obreras que trabajan para la abeja reina. Y Bach tenía esta capacidad de conectarse con esos devas, que le contaran, que le transmitieran las virtudes que trabajaba esa planta, la virtud o virtudes que trabajaba esa planta, y decide, como cuenta Nora Wick, encuentra en forma casual, ella dice, Nora Wick era su asistente, la manera en preparar el elixir o la esencia floral. Si bien Bach sabía que en el rocío de las flores estaba contenido toda la potencia de la planta, toda la luz, el alma de la planta, el ser de la planta, ella di cuenta que primero Bach, bueno, él lo prueba en sí mismo chupando los pétalos en la mañana, chupando el rocío, que sería la planta cuando transpira o la flor cuando transpira, porque es calentada por el sol. Es la transpiración de la planta, sería el alma de la planta, es el jugo de la planta, es el jugo de esa flor. ¿Se entiende? Y que Bach chupaba los pétalos, descubre, se conecta con el dedo de la planta, descubre para qué trabaja, y al principio decide juntar esas gotitas de rocío, ponerlas en un frasco, agitarlas, porque Bach también era homeópata, entonces tenía como incorporado este método de la succión, y que esa sea la esencia floral. Y como era una tarea demasiado laboriosa, en un momento se le prende la chispa y dice, en vez de recolectar el rocío de pétalo por pétalo, lo que voy a hacer es tomar un bol de cristal y ponerlo al sol y ahí poner las flores. ¿Se entiende lo que quiero decir? Em, y con eso le iba a extraer o iba a obtener el alma de la planta. Esta es la gran diferencia con la fitoterapia. La fitoterapia pertenece a la medicina tradicional, antigua, donde también estaba este mensaje de que las plantas eran sanadoras o curativas, pero lo que se utilizaba eran las partes de la planta, hervidas o condensadas de alguna manera, pero no extraído el rocío. Es decir, que van a ver que en la preparación no hay ningún principio activo, no hay un pedacito de pétalo, un pedacito, no hay nada. Es agua, según la Organización Mundial de la Salud, por eso son de venta libre, porque es agua y brandy. Agua conservada con alcohol o con brandy o con coñac o con lo que sea,
para mantener esa información. ¿Mm? Bueno, no, ahora no sé si estamos todos, pero ya vamos a arrancar bien, pasándose el power, así lo van viendo. Entonces, sabemos que es una esencia floral, todos sabemos que es una esencia floral, y Bach utiliza dos métodos de elaboración, el de solarización y el de ebullición. Las primeras 19 esencias, que después vamos a ver que en realidad no son 19 sino 20, porque White Chestnut es el mismo árbol que el Chestnut Bat. Entonces, a White Chestnut la prepara por el método de solarización, por el método antiguo, por el primero que él utiliza, y las últimas 19 son 18, porque White Chestnut está por solarización, y el Chestnut Bud lo hace por el método de ebullición. Es decir, que él cambia de método cuando prepara las últimas 19, pero en ese momento, cuando decide hacer White Chestnut, vuelve al método anterior. Es decir, no descartó el método anterior, sino que la mirada era que las últimas 19 tenían algo diferente, por lo cual tenía que cambiar de método de elaboración. Y acá, al no dejar Bach nada escrito, empezaron muchísimos argumentos. Unos decían que era porque el sol de Inglaterra era muy corto, el verano en Inglaterra era muy corto, había muy poco sol. Bach estaba como muy entusiasmado de preparar sus esencias y entonces no, el método solar no resultaba porque la mayoría de los días de invierno era tan escaso el sol que había, tan corto tiempo y tan pobre de sol y de luz que no podía llegar a preparar las esencias. Entonces, por eso decide cambiar de método. Es decir, para que tengan una idea, Bach preparó. Su preparación fue en tres. Ahí está hablando Romina. Le mando un abrazo. Dice que no puede estar. Bach prepara sus 38 medio en tres etapas. Primero, desde 1928 a 1932, hace los 12 curadores. Y ahí termina, entre comillas, su trabajo. Él habla de 12 curadores porque el número 12 es un número sagrado. Bach sabía mucho de alquimia, de numerología, de cábala y de un montón de cosas y las usa. Es decir, esto de ser integrante de una masonería hace que tenga conocimientos antiguos y muy sagrados y muy secretos, pero los usa. El 12 es el número que divide lo espacio-temporal. Por eso se habla de los 12 meses del año, de los 12 signos del zodíaco, de los 12 trabajos de Hércules. Es decir, el 12 representa las 12 partes que se dividen en un todo. Él dice que tenemos 12 tipos de personalidad o 12 tipos de almas y que en el momento en que vamos a encarnar, elegimos uno de esos 12 tipos de almas. Por eso lo llama los 12 tipos de personalidad o los 12 curadores. ¿Sí? Ese número 12 está formado por 4 por 3. 4 es el número de la forma y 3 es el número pitagórico divino, es que la Trinidad representa la unidad. Cualquier cosa que se manifieste de 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Padre, Madre, Hijo, tiene que ver con la unidad de algo. Entonces, él utiliza mucho esto de la numerología, aunque no deje nada escrito, pero sí se han encontrado cositas sueltas o apuntecitos sueltos que está hablando de esto, ¿no? Que elige y que busca esas 12 tipologías de personalidad que él ya había detectado en los seres humanos, pero ahora buscaba plantas que representen por su signatura, por su charla con los devas, entre comillas, que representen las virtudes que tenían que
que adquirir esas 12 almas para sanar el defecto que traía. El alma viene a aprender, para aprender trae un defecto o trae una falta o trae una materia para aprobar y la manera de aprender es darle la virtud opuesta, ¿sí? Es decir, que tarda 4 años en encontrar esas 12 plantas. Después, ¿qué pasa? Él ahí siente que termina su trabajo, que ya está, que cada persona encontrando su defecto, tomando la esencia floral que haga que ese defecto se disuelva y adquiera la virtud por polaridad, iba a encontrar el camino de sanación. Iba a aprender a conocerse a sí mismo, saber para qué vino, de dónde vino, cuál es el motivo de esta encarnación y vivir la experiencia. Pero después descubre que hay personas que por muchas cosas que le han pasado en la vida, por muchas situaciones, por eso los 7 ayudantes, que es la segunda etapa que él prepara las esencias, se utilizan para personas mayores de 21 años, se dice, porque se habla de que el alma termina de madurar o termina de encontrar su camino entre los 21 y los 28 años. Ya después, las experiencias que pasa pueden hacer que esa alma se resigne o se rigidice o se entre en desesperanza, lo que fuera, y lo que construye es un carácter o una coraza a esa personalidad. Y ahí decide encontrar esencias que rompan esa coraza, esa cáscara que nos armamos todos nosotros, que impiden descubrir el alma, el propósito y demás. Es decir, como un abrigo que nos tapamos tanto que por defendernos de la vida, por las situaciones vividas, por entrar en supervivencia, y que esa cáscara impide descubrir qué hay detrás de esa cáscara, quién es realmente esa persona. Y ahí va a hacer, a buscar 7 ayudantes. Lo llaman los 7 ayudantes porque son 7 vestidos o 7 cronificaciones en los de cada uno de los 12 puede elegir ponerse un vestido. Es decir, no es que un ayudante sea para esta determinada personalidad y el otro para la otra, sino que son 7 maneras de sobrevivir cuando no hemos encontrado todavía nuestro camino. Y ahí empieza a buscar estos 7 ayudantes. Primero encuentra 4, y acá este 7 también es un número muy simbólico. 7 se forma de 4 más 3. Dijimos que 4 es la forma, 3 es el número divino. Primero encuentra 4 ayudantes: Gorse, Oak, Heather, Rowoter. Y después encuentra 3 ayudantes más, o busca 3 ayudantes más: Olive, Vine y Wylot, que también los prepara por el mismo método de solarización. Y ahí dice, ahora ya está, ya terminé, escribe un pequeño apunte: los 12 curadores y los 7 ayudantes, cúrense ustedes mismos, y acá dejo mi legado. Eso lo hace en 2 años, en 1933 y en 1934. Se tardó 4 años para encontrar los 12, 2 años para encontrar los 7. Pero a principios de 1935 descubre que hay algo más. Y acá las últimas 19 las empieza a buscar la esencia al revés. En vez de buscar la planta que trabaja esas almas que había descubierto ya en seres humanos, en vez de buscar las plantas que trabajen esas cronificaciones de la personalidad en los 7 ayudantes, Bach
empieza a sentir en su propio cuerpo o en su propia emoción o en su propia psiquis algo, una situación puntual, como que premonizara que tiene que encontrar una esencia floral para resolver esa situación puntual. Es decir, ya no busca a través de modos de mirar a los seres humanos de afuera y ver conductas o modos de comportamiento, sino que empieza a experimentar, poniendo su cuerpo en sentir algo que le es difícil, insoportable, que le causa mucho dolor y mucho sufrimiento, y eso le hace pensar que tiene que salir a buscar el remedio que calme ese sufrimiento. Y ahí, cada vez que Bach siente algo, sí recurre a caminar por la naturaleza buscando esa planta, ese árbol, muchos de los últimos 19 son árboles, no todos, buscando ese árbol que lo calme, que baje y que saque ese sufrimiento. Por ejemplo, la primera esencia que prepara de los últimos 19 es Cherry Plum. Se dice que Bach entra a principios de 1935, Bach tenía con una sinusitis que le producía un dolor de cabeza muy grande, que le producía un estado mental muy turbulento, que le producía malos pensamientos, que no podía controlarse a sí mismo. Y cuando le pasa esto, sale a la campiña y encuentra el árbol cherry plum. Y así con todos. Por ejemplo, en sus historias cuenta que cuando recibe la carta que se murió su papá, él estaba muy lejos de su familia, siente mucha culpa, siente la sensación de que su padre tenía el deseo de que Bach se haga cargo de su industria. El papá de Bach trabajaba en el acero y siempre decía que como que Bach era el hijo mayor, imagínense en esa época, el hijo mayor era el que heredaba, digamos, el trabajo del padre y es el que se encargaba de seguir lo que estaba haciendo el padre. Y él, nada que ver, estaba en otro lado, o sea, estaba haciendo otra cosa muy diferente, estaba preparando esencias florales. Entonces siente esa culpa de lo que debía hacer y no hice. Esa culpa Pine. Y ahí es tan intensa esa culpa que sentía, le producía mucha angustia, mucha desesperación y demás, encuentra Pine y chupa los pétalos de la flor de Pine, se acerca al árbol de Pine, se apoya en Pine y siente el alivio y siente que esa culpa se disuelve. Y así con todas las 19 les podría contar todas, pero no tiene sentido ni es parte de esta conferencia. Lo mismo pasa con Richesnu, digamos así. Em, Bach, sus últimos años de vida estaba trabajando de carpintero, porque por supuesto que este oficio de hacer esencias florales y esta medicina natural y voluntaria que le hacían, él no cobraba por dar esencias florales a nadie y vender se vendían muy poco, no estaban aceptadas, ni estaban conocidas, ni nada que se le parezca. Entonces trabajaba de carpintero. Ahí es donde conoce al amor de su vida, Merita Ebol, que es una poetisa que llega a su lugar y le encarga los muebles para su casa. Y cuando Bach estaba echando un árbol, para leñarlo, para hacer el mueble, se corta con el hacha la yema del dedo. Y le empieza a salir mucha sangre, como nos pasa cuando nos cortamos la yema del dedo, que es un lugar donde sale mucha sangre. Y él no se asusta ni se preocupa. Por supuesto, decide a curarse, a ponerse una venda. Pero cuando levanta la cabeza y ve
a los que lo rodeaban, ve el miedo y la preocupación que sienten todos los otros por él, como que se iba a desangrar, como que se iba a morir. Y ahí elige a Ray Chestnut, ahí sale a la campiña, después de curarse su dedo, por supuesto, y encuentra a Ray Chestnut. Y dice miedo y preocupación por los otros. Es decir, que los últimos 19 son situaciones puntuales, no aprendizaje que tengo que hacer, 12 curadores, no vestido que me puse para cubrirme y para poder sobrevivir, 7 ayudantes, sino que son experiencias situacionales, puntuales, que tienen que resolverse porque si el sufrimiento y el dolor no cesa, no puedo cumplir mi propósito, descubrir quién soy, conocerme a mí mismo. ¿Mm? Entonces, este segundo método de elaboración, ¿qué se dijo? Por eso digo, yo voy a tirar hipótesis. La mayoría de las personas decían que como había muy poco sol en el invierno de Inglaterra y como Bach le empiezan a aparecer en su cuerpo, a vivir en su cuerpo estos síntomas que tiene que sacárselo porque le produce mucho sufrimiento, decide buscar un método más rápido y en vez de la solarización, elige la ebullición, que cocinando o hirviendo la planta, sí podía extraer esa alma de la flor. ¿Mm? Pero esto fue desmentido también, porque está bien, en los primeros tiempos está bien, pero después volvió el verano, volvió el sol fuerte, ¿y por qué no cambió al método anterior cuando sí había sol? Sino por qué siguió en ese camino. Y si siguió en ese camino y no cambió porque era más rápido, era más cómodo, lo que fuera, ¿por qué White Chestnut para White Chestnut vuelve a la solarización? Es decir, que esta hipótesis no tuvo mucho asidero, si bien fue contada, y puede ser verdad que Bach, en su premura por preparar 19 remedios, que los prepara en 6 meses, en los 6 meses de 1935 prepara 19 remedios. Había estado 4 años para los 12, 2 años para los 7, y ahora en 6 meses está preparando 19 esencias más. Donde sí, en agosto del 35, decide, ya está, a esto no hay que agregarle más nada. Y él después vive 14 meses más, porque muere en noviembre del 36. Así que sí ahí sintió que estaba cerrado, que ya había descubierto todas las emociones que podemos tener los seres que habitamos la Tierra. Pero sí, vuelvo a decir, fue un poco desestimado esto que porque estaba apurado, porque no había sol y qué sé yo, porque después cuando volvió el sol fuerte no cambió de método. Otra teoría fue que los últimos 19 o 18, porque Guaychesnut está preparado por solarización, tenían que ver con que eran árboles y arbustos, entonces eran más leñosos, más duros, y el método solar por ahí no calentaba tanto a esa flor más dura, más leñosa, más arbusta, y que es por eso que elige el método de cocción o de ebullición, hervirla. Pero si fuera así, en los últimos 18 están Star of Bethlehem, la estrella de Belén, y Mustar, la mostaza, que son flores, por eso digo, todos no son árboles. Es más, en los 7 ayudantes hay árboles. Olive es un árbol, Oak es un árbol, Vine es un árbol, y los preparó por el método de solarización. Así que si la teoría de que
los, las flores de los árboles eran más duras, más leñosas, más difíciles de cocinar. ¿Por qué Star, Mustar, que son plantas y que se deshacen en el agua ante el calor del sol, también las preparó por el método de ebullición? Así que esa segunda teoría tampoco fue totalmente aceptada y siguieron buscándose otras teorías. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Voy a contarle, antes de mostrarle o de contarle las otras teorías, cómo es rápidamente el método de solarización de preparación. Bueno, en el lugar donde están las plantas o los árboles, en el caso de los que son los siete ayudantes, se toma un bols de cristal con agua de manantial, de ser posible. Hoy muchos preparadores no tienen un manantial cerca, entonces lo que utilizan es agua mineral, pero envasada en botellas de vidrio, no de plástico, no como nosotros compramos el agua mineral en plástico, que ese plástico pueda contaminar. Entonces se tomaba un bol de cristal fino, transparente, como lo vemos acá, se lo llenaba de agua, se lo colocaba en el hábitat donde estaba la planta o las plantas. Acá sí, si hay más de una planta de la misma especie, lo recomendable es usar flores de distintas plantas, que aunque todas sean iguales, pero por ahí sí tienen características un poquito diferentes. Entonces sí se utiliza, por ejemplo, en clematis, predominan las flores blancas, pero también hay flores de clematis rosas, color carmín, un poquito más fuerte o más livianita. Entonces se utilizan todas los diferentes flores de la misma especie, de la misma, no planta, sino de la misma familia de plantas clematis. ¿Se entiende? Entonces, en el lugar donde estaba el hábitat de las plantas, se coloca el bols con agua de manantial, se cortan las flores con una tijera que está previamente hervida. Hay preparadores florales que utilizan tijeras con filo de plata, que daña menos a la planta. Se cortan las flores, se la corta completa la flor, no es que se le sacan los pétalos, es decir, que la flor quede armada, porque tiene que ver con la geometría sagrada, la forma de la flor, la cantidad de pétalos, la forma y la unión de esa flor. Sí, es importante. Entonces lo que se corta es que esté la flor entera, no la flor que se le caigan los pétalos. Se buscan las flores cuando estén abriéndose al sol, es decir, no en su etapa de pimpollo, sino cuando la flor se abre, cuando se abre y deja expuestos sus órganos sexuales para ser fecundada por los insectos. Siempre se hace la preparación antes de ser fecundada, porque ahí es donde está toda la potencia y todo lo que va a dar vida a la flor. Después de ser fecundada ya esa flor no generaría esa virtud que se le va a extraer al hacer la preparación floral, no está potenciada, no está latente, no está con toda su fuerza. Es decir, que por eso sí, el preparador floral toma muy en cuenta esto del momento de la floración, no al principio cuando la flor todavía está cerradita, ni cuando ya fue fecundada, sino hay un momento justo. El día tiene que ser un día perfecto. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar bien, con un cielo azul, sin ninguna nube, y todo el tiempo que se esté preparando la esencia floral. Si pasa una nube y oscurece, aunque sea por 3 segundos, ya esa preparación hay que tirarla. Y hay que venir mañana, digamos. Es decir, que el día tiene que ser el tiempo que estén las flores en el bols, eh, sin ninguna sombra que, que eclipsara ese acto alquímico, que es lo que se hace.
no es una técnica, es un acto de alquimia. Se colocan las flores sobre el agua, como ven, sobre el borde del bols. eh, Tiene que completar digamos, el borde del bols completo, pero no se tienen que superponer. Es decir, todas parejitas y ahí empieza el proceso de elaboración, donde el preparador no interviene en el proceso. El preparador es simplemente el guardián de ese acto alquímico. ¿Será acá el preparador? Sí, por supuesto, tiene que estar en la mayor calma posible, sus hemisferios bien ordenados, en una actitud meditativa o calma, no puede estar pensando en qué vamos a cenar esta noche, pero el proceso es independiente del preparador. Pero el preparador es el guardián de ese bolso. Es como que lo está cuidando, es como que mira que no se nuble, es como que apoya. Por supuesto que el preparador, antes de cortar las plantas, como dije, las flores, le pide permiso a los devas y a los elementales de las flores y le dice que va a cortarle las flores porque las va a utilizar para extraer un elixir para la sanación y para el bien mayor. Este permiso que pide el preparador es muy importante, porque sí, eso hace que la planta habilite que después esas flores dejen en la preparación su alma. Las dejan al sol. Acá el tiempo depende del sol que haya ese día, de la fuerza del sol que haya ese día, y depende del tipo de flor. Por ejemplo, chicory es una flor que en 40 minutos se prepara. Y hay otras flores, hay otras flores de los 12 curadores que tardan de 3 a 4 horas. ¿Cuándo se da cuenta el preparador que ya está, que ya terminó ese proceso alquímico? Bueno, al principio cuando las pone, el agua está opaca y, y toda la luz se ve en las flores. Y después las flores se empiezan como a arrugar, a envejecer, a apelmazar, y el agua que se empezó a calentar con los efectos del sol, se empieza a sacar burbujitas. El agua está tibia llegando a caliente, calentada naturalmente por el sol, ¿se entiende? Cuando se puso el agua fría. Es más, algunos preparadores dicen, ¿por qué no poner directamente agua caliente? ¿Por qué no? Porque acá lo importante es que el sol irradie esa energía, trasvase a la flor, para que sí se caliente esa agua. No es agua caliente, no es agua hervida. Es, eh, es los rayos del sol que representarían el elemento fuego el que calentaría a esa agua y de preparación. Cuando el preparador ve que ya las flores están arrugadas, marchitas, exprimidas, como que dejaron todo ahí, ve todas las burbujitas en el agua, en una botella de vidrio, color ámbar, no transparente, acá sí, no transparente para que los rayos del sol no la atraviesen más, para que eso se pueda conservar, pone el contenido de ese jugo, cuela, es decir, saca con una ramita, no con los dedos ni con la mano, con una ramita de la misma planta, saca todas las flores que puede, que están marchitas ya, y después las pone en una botella, filtrándolas con un filtro de papel, para que si quedó en esa agua algún pedacito, algún pétalo o pedazo de pétalo, no pase, y la misma cantidad que extrajo de esta esencia floral le pone de brandy cognac o de un conservante para guardar esa información. Las
pedacitos de flores que sacó del bol cuidadosamente con ese palito. En general, los preparadores florales, una vez que prepararon lo que se llama la tintura madre, lo ponen en el mismo bol y lo vuelven a llevar y lo tiran al lado de la planta y hacen un acto de agradecimiento a que esa planta o esas plantas le permitieron hacer este remedio para un bien mayor. Esa tintura madre, después el preparador la diluye en mitad de tintura madre y mitad de brandy o de otro conservante y es como la recibimos nosotros, que son los stock bottles, ¿sí? Pero ese sería el método de solarización. Y ahora vamos a ver el de ebullición, que es algo diferente. También se hace al aire libre, pero no tan cerca de la planta, porque acá va a haber una cocción, una ebullición, se va a hervir a la planta. La planta va, lo que está dentro de esa olla va a sufrir. Entonces, para que las plantas que dieron sus flores para ser cortadas, para hacer la elaboración de la esencia, no sientan el dolor de la planta, están más retirados, siempre en el mismo hábitat, al aire libre, pero más retirado del lugar donde está el bol de solarización. Las flores se cortan igual. Acá se utilizan, si es un árbol o es un arbusto, una tijera de podar. Siempre la tijera tiene que estar hervida previamente, pero se utiliza tijeras de podar, tijeras más fuertes, más gruesas, porque lo que se va a poner en el método de ebullición no es solamente la flor, sino que se le van a poner algunas ramitas, algunas hojitas, alguna otra parte de la flor, si es un árbol, un pedacito de corteza. Es decir, es diferente, no se usa solamente la flor, sino que se usan casi todas las partes de la planta, no la raíz, salvo que esté a la vista, pero sí una ramita, una hojita, un pedacito de corteza. Y en la forma es en un horno al aire libre o en un gas portátil, se pone una cacerola, una olla de esmalte blanco. Primero se ponen las flores, en el solar primero el agua, después las flores. Acá primero se ponen las flores y después se le echa el agua. El agua es la misma, agua de manantial o agua mineral envasada en vidrio, ¿sí? Y se cocina a fuego lento, olla destapada, hasta que esa agua empiece a calentar y hervir. ¿Vieron cuando hervimos algo que empieza a salir el humito? Ahí se tapa y se la deja media hora cocinando a fuego lento. No es una infusión, no es que primero herví el agua, apago la hornalla y después tiro las flores y espero. No, no, no. Es dejarla ahí, que todo eso, todos esos pedacitos de la planta se hiervan. A la media hora, también el preparador está acompañando, siendo el guardián de esa preparación. A la media hora apaga el fuego, destapa la olla y espera, por supuesto, que eso se enfríe antes de colarlo. Ahí hace lo mismo, ahí lo filtra, saca las ramitas que puede con una ramita de afuera, lo filtra, hace la tintura madre, mitad de lo que había en la olla o cacerola, mitad de brandy, y entrega eso que hirvió, eso que quedó al árbol o a la planta agradeciéndolo. Ah, qué ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, esos serían los dos métodos. ¿Por qué cuento esto? Van a ver que cuando lleguemos al otro paso de las otras
conclusiones que han sacado los preparadores florales, otras hipótesis, ¿por qué 2 metros? Van a ver que hay una diferencia importante en la preparación, en cómo pongo primero la planta o primero o la flor, pongo la flor sola, pongo la flor con ramitas o no. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién, a quién recurrir si tuviéramos que decir por qué Bach eligió 2 métodos distintos? Bueno, acá lo que yo he escuchado es a preparadores florales que, que siguen los lineamientos de Bach, preparadores contemporáneos que hoy preparan las esencias florales de Bach y que explican desde su mirada otras hipótesis diferentes a, porque el sol era invierno y Valls estaba apurado por preparar 19 esencias porque se iba a morir, decían, y vivió 14 meses después, así que no se iba a morir. Podría haber, tenía más tiempo de preparación. La otra es porque los arbustos o árboles son más leñosos y no se pueden calentar al sol, cuando Olive, Joe se habían preparado por el método del sol. Entonces, ¿qué dicen estos dos grandes preparadores cuyas esencias están difundidas por todo el planeta y con resultados excelentes? Bueno, primero a la derecha tenemos a Julian Barnard, que es inglés, es un herborario, es un inglés muy sensible, tiene mucha sensibilidad con relación al reino vegetal. Vive en Gales, cerca de donde Bach preparaba las esencias, y él es la persona que lo contrata en su momento del Centro Bach. Ahora está separado del Centro Bach por diferencias eh, mm, de que no está de acuerdo por ahí como el Centro Bach prepara las esencias o demás, pero sí con un sentido práctico. em, Encuentra la explicación, y ahora lo vamos a ver, de por qué hay 2 métodos. Y a la izquierda tenemos a Jordi Cañelas, un español catalán, biólogo, naturópata, gemoterapeuta, terapeuta floral, recibido en la escuela de Ricardo Orozco, que prepara esencias florales en Cataluña. Sus esencias se llaman el Jardín de las Esencias, algo así. Bueno, se llama en catalán, jardines, no sé cuándo, que tiene una mirada mucho más metafísica, mucho más alquímica, mucho más esotérica, digamos así, que Julián, pero en definitiva, los dos sí lo que transmiten en esta posible respuesta a los 2 métodos diferentes, sí tiene mucho más asidero que las otras dos hipótesis que le conté recién. ¿Mm? ¿Qué dice Julián Wagner? Acá están los tres, digamos, las 3 etapas de elaboración. Julián dice que los 12 curadores están parados cuando la persona está parada con los pies sobre la tierra, recibe las influencias del sol. Si esa persona no tuviera su glándula pineal cerrada, si no nos creyéramos como humanos el ombligo del mundo, si no creyéramos que nosotros tenemos que ganarle a la naturaleza, sino que entendamos que somos parte de la naturaleza y que lo que está en la naturaleza es que habitamos la tierra y somos parte de la tierra, recibiríamos el sol por completo, porque estamos parados sobre la tierra, y em, los 12 curadores representarían las 12 plantas, las 12 almas, que de acuerdo al camino trazado por cada uno de estos seres humanos, que elige una de esas 12 almas, dándole la esencia floral solar que se preparó por el método de sol a esa persona, haría que esa persona encuentre su camino. Después hay personas que la vida se las llevó puesta, que pasaron muchas
dificultades y demás, que son los 7 ayudantes, por lo cual tuvieron que generar una coraza para poder vivir, y es como que la vida los aplastó y le queda la cabeza sobre el sol, la cabeza afuera y el resto del cuerpo enterrado. Imagínense como si estamos en el mar, podemos estar parados en el mar, serían los 12 curadores, o con el agua hasta acá, pero yo tengo la cabeza hacia afuera y el cuerpo abajo. Es decir, que esas 7 ayudantes, o las personas que necesitaran uno de esos 7 ayudantes, con uno de esos 7 ayudantes recibirían la energía solar, que es la que le va a dar vitalidad y le va a dar información y le va a transmitir este paquete de virtudes que tiene la planta. Pero hay otras personas que por situaciones puntuales, la muerte de un ser querido, un dolor de muelas que no se puede tolerar, esta sinusitis de la que hablaba Bach, por qué prepara el cherry plan, este miedo y preocupación que le agarró a todos cuando Bach se rebana el coso, es decir, situaciones muy puntuales, pero traumáticas, difíciles, que lo hunden por completo. Sirvieron que a veces decimos, me fui al pozo, me hundí. Es decir, que queda enterrado metafóricamente, no tiene ninguna parte sobre la tierra para que el sol pueda darle esa impronta y esa frecuencia. Entonces sí necesita que el fuego que es lo que transforma, lo que cambia de forma, el fuego es lo que espiritualiza la materia. Por eso es que Bach llama a estas 19 las esencias espiritualizadas, porque pasan por el espíritu del fuego, que el fuego rompe, disuelve, transforma, cambia la forma y las eleva. El fuego siempre se eleva, el fuego siempre va para arriba. Entonces, por eso, dice Julian Barnard, las primeras 19 están preparadas con el método solar y las segundas están preparadas por el método de ebullición. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Están ahí o se me fueron? ¿Se Sí, entiende? excelente, Cris. No, Sí, no, sí. perdón que vuelvo a ustedes, pues digo, a ver si estoy hablando sola, se me fueron todos. No, 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 excelente todo. ¿Se entiende lo que digo? Por eso Sí, Julián dice, Bach tuvo que cambiar de método porque la posición en que estaba el ser que va a recibir esa esencia era otra. Si no podía ver el sol, en las 19 espiritualidades, como si estuviéramos en el mar, metidos abajo, con el agua tapando, no, no se nos ve. No vemos que hay horizonte, nos ahogamos, estamos ahogados, estamos hundidos, estamos enterrados metafóricamente por esa situación que me pasó y me dio vuelta, no importa que sea. Si es una es decir, lo que nos pasa a cada uno, no importa si eso es trascendente o rutinario. Son dificultades que la vida nos pone y sentimos que no la podemos atravesar. Sentimos que esto me hundió. Entonces él dice, por eso hay que elevarlo, por eso hay que pararlo de nuevo para después ver si necesito un ayudante o si directamente vamos a trabajar con el curador. Las últimas 19 esencias son situacionales, los que conocemos, y creo que acá todos los distintos tipos de diagnóstico que habla Bach. Hay un diagnóstico que habla que es el situacional, es para el estado del momento presente de lo que viene la persona, lo que me trae a consulta, que se me murió la mascota, que tengo que dar un examen, que no puedo dormir, que tengo que pasar por una intervención quirúrgica. Eso es lo situacional. Y esa es la primer
digamos, prescripción que tenemos que darle a alguien, que es como que como está ahí, necesita ver la luz, porque eso lo desequilibró, lo descentró, lo desestabilizó. Entonces, sí, estas 19 últimas serían para levantarlo y después ver cuál es el alma de esa persona, es decir, no terminaría y el tratamiento, por eso esto de un tratamiento floral no es solamente volverte a parar, es ahora que te paraste, lo ideal sería que encuentres tu camino, tu misión, tu plenitud y todo. El paciente elige hasta dónde quiere llegar. Es decir, con el diagnóstico situacional los volvemos a parar mirando al sol, como si al ahogado le ponemos un salvavidas y puede salir. Ahora de ahí a si quiere quedarse en el agua, volver a tierra, lo que fuere, es decisión de él o de ella. Y yo lo acompaño, los terapeutas florales acompañamos hasta donde querés que te acompañe. Eso es muy importante tener en cuenta esto. Somos acompañantes de qué necesitas en este momento para seguir caminando. Si querés que te siga acompañando porque necesitas una guía más, vamos. Si no, ya está. Te levantaste, te paraste, vos tenés todas las capacidades para ahora sí, viendo la luz, seguir. ¿Mm? Por eso a nadie ni le damos el alta, ni lo llamamos cuando no quiere seguir en consulta más, porque ya está, me acomodé, sigo. Y cuando te desacomodás, volvés. ¿Se entiende? Eso es muy importante que tengamos ese concepto, porque si yo te voy a salvar, si yo te voy a guiar, si tenés que tomar flores toda la vida, no, eso lo decide tu ser y tu alma. ¿Mm? Seguimos entonces. Entonces, esa es la mirada de Julián, que es la forma en que él explica por qué hay dos métodos. Y valida los dos métodos y sigue, por supuesto, hasta el día de hoy preparando las esencias según los lineamientos de Bach por los dos métodos. Todos los que hoy preparan esencias de Bach, sea el preparador que sea, acabo de nombrar a dos, porque son los que conozco y los que escuché el por qué, los otros realmente no sé. Si se lo preguntaron esto y si pero sí, todos utilizan los dos métodos, ¿eh? No es nadie ninguna esencia de Bach que hoy está en el mercado, preparada por alguien diferente, no utiliza para las primeras 20, porque vuelvo a decir que acá tenemos a White Chestnut, método de solarización, para las últimas 18 métodos de Bulliso. Y ahora vamos a mirar la mirada de Jordi, pero antes les muestro esto. ¿Qué hizo Bach? Es decir, este es un dibujo, por supuesto acá tiene color, en los libros está blanco y negro. Esto es el dibujo que hizo Bach cuando preparó los 12 curadores y los 7 ayudantes. Es decir, el último fue Wilde, el centro, la esencia para todos. Cuando te perdiste, Wilde, la vena silvestre que te marca el norte. Wilde es la esencia que en el campo usan los campesinos cuando se perdieron, es la brújula que usan. Vamos a buscar una vena, ver hacia dónde está inclinada esa gramínea y ese es el norte. Entonces, para allá es el sur, ¿se entiende? Entonces, Guayló para todos. Después los últimos, voy de atrás para adelante, los últimos dos ayudantes fueron Vine y Olive. Vine trabaja la energía femenina, es decir, contiene energía femenina, porque hay mucha masculinidad y mucho yang en la persona que necesita Vine, autoridad y demás. Y Olive contiene la energía masculina, porque hay mucho yin, mucho placidez, y la persona necesita salir de ese estado de cansancio tan exhausto que tiene. Después están los cuatro primeros ayudantes.
Heather, Gorse, Oak y Rosewater, y acá están presentes los cuatro elementos. Gorse es una esencia de fuego, es una flamigia, es una esencia, una planta que tiene mucho fuego, mucho calor. Rosewater, que no es una esencia floral, es una esencia mineral, es agua solarizada. Oak es una esencia de tierra, el roble es un árbol muy terrenal, muy fuerte, muy bien parado, que muere de pie. Y Heather, que es una esencia de aire. Las florcitas de Heather están todo el tiempo, aunque no haya brisa, haciendo un movimiento los pétalos, por eso el Heather es verborrágico, porque dice Bach que descubre a Heather cuando estaba en un lugar tranquilo, en la naturaleza, donde no había nadie, y siente y empieza a mirar por todos lados y dice, ¿quién está hablando? No encuentro a nadie. Y se empieza a acercar a ese lugar donde venía ese sonido y escucha que son las plantitas de Heather que crecen así como muy matorrales y juntitas que se juntan unas a las otras y en el golpeteo que hacen las flores se siente este chasquido que parece una charla, hablar. Y según el elemento fuego, agua, aire o tierra, están los tres curadores para cada elemento, 4 por 3 12, volvemos al 12. Los que Bach, si bien no lo dejó escrito tampoco, en el 1935 después quemó todo lo que había escrito, por eso lo único que se conoce es lo que Nora transmitió en su libro, Los descubrimientos del Dr. Bach, y un poco más que se encontró después, pero sí preparaba cada uno de los 12 curadores con la luna del signo de un determinado signo. Entonces los del elemento fuego son Aries, Leo y Sagitario, que corresponden a Impatien, Verban y Agrimony. ¿Se entiende? Ese dibujo lo deja cuando escribe los 12 curadores, los cita yo antes. Es un mandala y después, cuando termina de hacer los segundos 19, hace el mandala espejo, donde acá pone las últimas 19, donde en el centro y él es para todos. Hoy dije que en el centro del anterior estaba Willow y es para todos los que sentimos que estamos perdidos en el camino. Willow es para todos los que estamos atrapados por un resentimiento, por un rencor, por una sensación de que soy víctima de las circunstancias y a mí no me dieron las mismas oportunidades que los otros. Entonces, estos dos mandalas son espejos. Si los viéramos así, hay una asociación entre el Impatien de allá y el Holly de acá, porque cuando Impatien se enoja se pone muy enojado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No voy a hacer uno por uno, ¿eh? Si no, no termino más. Pero fíjense, acá tenemos Impatien, Verban y Agrimone. Y en la otra tenemos Holly, Corbin y White Rose. Impatien cuando se descentra, entra en un estado Holly, es muy cruel, trabaja la crueldad, la brusquedad. Em, Acá tenías a Grimony, en Leo tenía a Verbain. Los Verbain necesitan salir de la rutina, es decir, tienen esto de que está siempre pensando, ese estrés mental que puede llegar a tener por anticiparse a lo que cuando me diga le digo, no le digo, entonces entran en un estado Jorvin. La vida tiene que ser una fiesta y un entusiasmo continuo, si no, me aburro. Jorvin es la esencia para el aburrimiento. Y Agrimony es Wild Rose, una Agrimony que en realidad por negar sus propias emociones, por, por tapar como es un discapacitado emocional, es decir, no quiere enfrentar sus emociones, entra en un estado de apatía White Rose. Entonces hay una asociación importante entre la flor de personalidad, el ayudante que necesita y lo que espeja en el otro lado. ¿Mm?
Y ahora vamos a la opinión de Jordi. ¿Qué dice Jordi? La mira desde este lado, yo decía que acá es un naturópata, es un biólogo, es más esotérico, indagó en la alquimia, indagó en la espagiria, es decir, indagó para tratar de entender por qué Bach cambia de método. ¿Y qué dice? Dice que las primeras 19 trabajan la polaridad. Si nosotros vemos los 12 curadores y los 7 ayudantes, son, los vemos polares, es decir, no sé, Agrimony, el defecto tortura, la virtud la paz. Chicory, defecto egoísmo, virtud la generosidad. Empathian, defecto impaciencia, aceleración, virtud la paciencia. Es decir, pertenecen al mundo dual. Estamos sobre la Tierra y en la materia existe la dualidad. Nosotros somos polares, tenemos una materia polar. Digamos, en materia somos polares. Entonces, para este ser material que pase de un polo a otro, tengo que darle la esencia floral que trabaja el otro polo. Chicory trabaja la generosidad, Impatien trabaja la paciencia, es decir, bueno, no me acuerdo qué otro ejemplo di, Grimony trabaja la paz, vieron que trabajan las virtudes, virtudes que disuelven el defecto. Es decir, que en las primeras 19 hay polaridad. En Gors o en los 7 ayudantes, tomemos Gors como ejemplo, está desesperanza, esperanza. En las últimas no hay polaridad. Es decir, en estar trabaja el duelo, pero no es duelo, no duelo. Yo no tomo estar si no tuve un hecho, o trauma, si no tuve un hecho traumático. No tomo estar, no hay una polaridad, no hay otro lugar. ¿Se entiende? Acá las primeras 19 son esencias duales o polares que lo que hay que encontrar es el equilibrio, el medio, irme para el otro lado. Por eso, en la preparación del método solar intervienen dos elementos, porque interviene la polaridad. No en el hábitat, sino en el bols. ¿Qué hay en el bols? El elemento agua, que es el elemento que va a almacenar y guardar esa información para después transmitirla al dársela al humano para que se conecte con el agua de su cuerpo, al ingerirla o al aplicarla en forma externa. Y el fuego del sol que calienta el agua. Es decir, fuego y agua, dos polos. El fuego se apaga con el agua activa el fuego. Entonces es equilibrar esos dos polos. Es que esa planta saque la virtud, el polo positivo. Y acá hace las 20 esencias que son los 12 curadores, los 7 ayudantes y White Chestnut. White Chestnut queda ahí como, ¿por qué lo hizo? Porque es el mismo árbol que Chestnut y quiso cambiar de método porque va a trabajar la polarización. Si vemos White Chestnut, sí podemos hablar de dos polos, rumiación u obsesión y calma, no en las otras. ¿Mm? Entonces, ¿por qué Bach elige el método de solarización? Para la dualidad, para las personas que tienen que poner su virtud para disolver el defecto. Y acá en esto de disolver, ¿qué dice él? La alquimia habla de solvet et coagula, es decir, disolver, separar los elementos de algo, eso es un proceso alquímico, para transformarlos y volverlos a unir. Romper un patrón para después volverlo a unir. El método de ebullición rompe,
Usó todas las partes o la mayor parte de las plantas rompiendo la estructura de la planta. Sacó la hojita, la flor, el pedazo de corteza, la ramita. Rompo el patrón, disuelvo el sufrimiento por el que está pasando esa persona. Si yo no disuelvo el sufrimiento, no se va a elevar, no se va a transformar y no va a ver el sol. Y las primeras 19 coagula. Uno, solve y coagula son separar y unir, o disolver y juntar, volver a armar. Esto es lo que hacen los alquimistas. Los alquimistas con el azufre y con el mercurio, es decir, lo que hacen para obtener la sal es romper y abrir los elementos y juntarlos de otra manera. Eso es transformar. ¿Cómo se disuelve? ¿Cómo se rompe? Con el fuego. El fuego quema, transforma, cambia la forma. Y después coagulo, uno esas partes con la transformadas. Armamos algo nuevo. Disolvemos al hombre viejo para armar al hombre nuevo. Rompemos todo para quemar todas las impurezas, los miedos, el sufrimiento y esas situaciones puntuales que la vida nos pone, no como castigo, sino como experiencias de aprendizaje y que nosotros sentimos que nos hunden, que nos entierran, que nos meten, que nos hacen llegar al fondo. Rompo esa densidad, rompo ese sistema de creencias, rompo esa estructura para emerger a la luz con una nueva forma. En el método de la ebullición trabaja la unidad. Todas las esencias que están preparadas por el método de ebullición no tienen otro polo. Hablaba 12 curadores: impaciencia, paciencia; ayudantes, desesperanza, esperanza. ¿Cuál es el otro polo en Mustard? Digo, Mustard, ¿cuál es el otro polo en estar? No, un hecho traumático, estar para contenerlo. Trabaja en la unidad. Por eso acá sí intervienen los cuatro elementos en el bols. El fuego, que es el que calienta; el aire, que es el oxígeno que necesita ese horno, ese gas para calentar; el agua, que está en el bols; y la tierra, que son los pedacitos de la planta que le agregué además de la flor. La ramita, la hojita, el pedacito de corteza. Como decía al principio, son todas hipótesis, no está Bach para decir por qué lo hizo, no dejó nada escrito, pueden aparecer otras hipótesis, final abierto. Eh, Quizás, como un buen maestro, deja que sus alumnos investiguen, sus discípulos, que sigamos buscando y viendo por qué. Si es un tema de falta de tiempo, de falta de sol, de que usó árboles; si es un tema de polaridad, unidad; si es un tema de enterrados o sobre la tierra. No lo sé, yo tampoco siento que hay una respuesta que es única, pero sí realmente lo que siento es que hubo un significado, hubo un propósito, es decir, por algo lo hizo, no porque se le ocurrió. Pero cuando dice, no sé, es decir, la voz de su alma, no sé, algo le dijo: cambia de método, después volvió en Guay Chestnut y demás.
Así que, bueno, esta es mi manera de compartir estas investigaciones, estos aprendizajes que hice gracias agradezco a la vida que me dio la oportunidad de conocer a Julián Barnard y de escuchar esto que les conté, eh, mucho mejor dicho por él de lo que yo lo digo, de escuchar a Jordi Cañelas, de verlo. eh, y dejo, vuelvo a decir, esto así para que, bueno, si queremos investigar, investiguemos. Las flores, las esencias florales funcionan, no importa si estoy usando una desolarización o demás, eh, pero es una manera de sentir que sí, estos principios filosóficos que dejó Bach, además de sus 38 remedios excepcionales, son mucho más que, es decir, mucho más que una medicina convencional, que una fitoterapia, que un método natural. Son algo que realmente tenemos que sentirnos orgullosos de que las flores vinieron a nosotros, ¿no? Yo siempre, Bach decía, nosotros no vamos a las esencias florales, sino que las esencias florales nos buscan a nosotros, a los que, y acá no es para engordarnos el ego de ninguna, pero sí a los que sentimos que queremos acompañar a los otros en su camino y salimos a buscar una herramienta que pueda ayudarnos porque mm, si no tenemos recursos, eso nos va a ayudar y sabemos que las flores son más inteligentes que nosotros y van a decir, van a dar el mensaje mucho mejor que nosotros. Bueno, ahora sí, si quieren abrir el micrófono, comentar algo, preguntar algo, está todo bien. Si no, también, espero que se haya entendido. Eh, mm, Esto es lo que tenía para contarles y gracias por compartir. ¿Me escriben? Gracias a usted, gracias, gracias. Fue hermoso escucharla de nuevo. Bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, Muy interesante, Cristina, muy interesante. Hermosa explicación, me gustó muchísimo. bueno, qué lindo, sí. Yo realmente cuando lo aprendí dije, esto es para transmitirlo, ¿no? Por ahí en un curso de BAT, si uno empieza a hablar de esto, por supuesto, mostrame las flores, contame para qué trabajan, es decir, uno quiere llegar al final, quiere conocer las 38, entonces esto, por eso digo, esto es cuando ya nosotros, es como cuando vimos una película y ya sabemos el final y después la volvemos a ver para ver todas esas cosas que por ahí no vimos por la ansiedad y la impaciencia. Así que, pero sí es algo bueno, que lo tenía como guardado entre mis apuntes y dije, bueno, es el momento de compartirlo. Así que gracias porque me dieron la posibilidad. Es la primera vez que cuento esto y no sé si lo hice bien, pero por lo menos sí sentí No, muy que, bien, muy clarito. que estaba para Excelente. contarlo. Sí, sí, sí. Gracias, Cristina. Así que Siempre es un placer. Gracias, Cristina. a ustedes disfruten la vida, sigan usando las esencias, festejen su día, festejemos nuestro día y sintámonos elegidos, porque en este momento se necesitan muchas lucecitas para iluminar y acompañar. La Tierra está Cierto. Gracias, por un Cristina. cambio. Un placer. Ahí Muchas está. gracias. Cuídense. Bueno, chau, Gracias. chau. Gracias, Chao, Cristina. chao. Un abrazo. Un beso grande para vos. Hasta Nos pronto, un vemos. beso grande para todos ustedes. Disfruten. Gracias. Cuídense. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chao, Chau, chao. chau. ¿Esto qué?